Bueno, una vez más, buenas noches. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Vamos a continuar en nuestro módulo 3 de CCNA versión 7 por la sección 541, listas de ACL extendidas. Entonces, hemos venido viendo ACLs y hemos visto que tenemos ACLs estándar y extendidas. Y de ambos tipos, tanto estándar como extendidas, tenemos listas numeradas y listas con nombre. Las listas estándar tienen la desventaja de que solamente hacen filtrado por la dirección IP de origen. Las listas extendidas tienen la ventaja, en contraposición, de que pueden hacer filtrado por la dirección IP de origen, por el protocolo de origen y el puerto de origen, por la dirección IP de destino y por el puerto de destino. Generalmente estas direcciones IP, estas listas de control de acceso extendidas se utilizan lo más cerca posible del origen de la comunicación, a diferencia de las estándar que se utilizan lo más cerca posible del destino. Entonces, las listas estándar o extendidas, perdón, se crean a través de comandos similares a como se crean las listas estándar. La sintaxis para crear una lista de control de acceso extendida es access list desde el modo de configuración global, access list, el número de la lista de control de acceso si es numerada y uno de los tres comandos que podemos utilizar, el deny, el permit y el remark, para denegar, para permitir y para hacer comentarios o para documentar las listas, el protocolo de origen, la dirección, el protocolo de origen, la dirección IP de origen y la máscara wildcard para determinar si esto es un host, si es una subred, si es un rango de subred, como lo vimos ayer. Luego, un operador y un puerto. Este operador es básicamente una palabra reservada que nos va a indicar un menor que, mayor que, igual, no igual o diferente, y un número de puerto de origen. Luego, la IP de destino, la máscara wildcard de destino, y nuevamente un operador que nos indique un puerto, si es igual, si es mayor que, menor que o, no, o diferente, y el número de puerto o la palabra que identifica el puerto. Y las palabras reservadas established y log. Established es para hacer referencia a comunicaciones que ya se encuentran iniciadas y es válida únicamente para TCP. Recuerden que TCP inicia conversaciones o sesiones con el famoso método de saludo a tres manos. En UDP eso no existe, entonces esta palabra established no tendría sentido. Y log para generar log, y ya sabemos que eso se usa básicamente para fines de depuración y no debe usarse en producción porque genera pues una alta carga para el tema. Un ejemplo, o cómo la asociamos a una interfaz. Ingresamos a la interfaz con la palabra, con el comando que normalmente usamos, interface, fast Ethernet o gigabit Ethernet 0/0/0 o interface serial 0/1/0, cualquier interfaz que queramos asociarlo y con el mismo comando que hemos venido viendo hasta ahora en el modo de configuración de interfaz, IP Access Group, el número de la lista o el nombre de la lista y la palabra reservada in o out para identificar si queremos que la lista sea una lista de control de acceso de entrada o de salida, perdón. Ahora, cuando estamos configurando listas de control de acceso extendidas, ya vimos que podemos trabajar con puertos, tanto puerto de origen como con protocolos, perdón. Tanto el protocolo de origen como el protocolo de destino. Generalmente es el mismo. Ahora, ¿qué protocolos podemos trabajar? Si nosotros emitimos el comando access list, el número de la lista, permit, deny o remark o lo que sea, y emitimos, bueno, cuando es remark no, porque cuando es remark debería ser un texto, pero cuando es permit o deny,
y damos un signo de interrogación, el iOS nos va a mostrar la lista de protocolos válidos. Los podemos identificar o con una palabra o con un número que los represente. Sin embargo, para efectos de CCNA, ¿cuáles nos interesan? Nos interesan el UDP, el TCP, el IP y el ICMP. Los podemos identificar todos con sus palabras. No nos interesan el resto para el tema de listas de control de acceso, aunque como vemos hay algunos que conocemos. Por ejemplo, como OSPF, lo conocemos. Como, a ver, ¿cuál otro? EIGRP, bueno, EIGRP ya no se ve en este módulo, pero es otro protocolo de enrutamiento como el OSPF. El GRE, que son para túneles similares a las VPNs, cosas de esas. Pero como les digo, nos interesa el ICMP, que es los mensajes de interrogación entre máquinas, el tracer o traceroute, el ping, etcétera, etcétera. El IP, el TCP y el UDP. Estos a nivel de red y estos a nivel de capa de transporte son los que nos interesan. También podemos especificar un puerto asociado a ese protocolo. Los puertos los podemos especificar o por el número de puerto o por una palabra que lo identifica. No están todas o no existe una palabra para todos los protocolos, pero sí para los más comunes. Por ejemplo, domain para el nombre de dominio, FTP y FTP data, los protocolos de transferencia de archivos, POP3 y SMTP por protocolos de correos, Telnet, por ejemplo, que ya no lo debemos usar, pero está aquí, o www para el web. Sin embargo, hay protocolos como el HTTPS o la web segura, que es el puerto 443, y no hay una palabra para representarlos. Hay el puerto 22 para el SSH, no hay una palabra para representarlos. Entonces nos tocaría con el número del puerto. Me voy a devolver un poco acá, donde nos dice operador, en esta sintaxis. Para especificar el puerto debemos decir si queremos que el puerto sea menor al que estamos especificando, mayor al que estamos especificando, igual al que estamos especificando o diferente al puerto que estamos especificando. Para eso usamos el operador y el operador puede ser o menor que LT, less than, greater than o mayor que GT, EQ de equal, NEQ de not equal o diferente y un rango. Bueno, aquí sería range. Vamos a mirar cómo lo traducen en inglés. Ok, no aparece aquí en inglés el tema del rango. Bueno, vale, ahora, ejemplos de configuración. Ejemplos de configuración. Podemos hacer un access list eh, extendida que nos diga, perdón, para permitir la navegación web desde cualquier parte de la red hacia cualquier parte de la red, es decir, desde cualquier IP hacia cualquier IP. ¿Cómo lo hacemos? Access list, el número de la lista de control de acceso, permit, protocolo, la navegación web pertenece al conjunto de protocolos TCP y le decimos desde dónde o cuál es la dirección origen, any. Esto es el equivalente a decir 0.0.0.0 como máscara o como IP de origen con una wildcard de 255, 255, 255, 255. Pero para ahorrarnos todo eso escribimos any. Destino, any. Protocolo de destino, www. ¿Y qué queremos que sea? Igual a ese igual a ese puerto de destino. Este es lo mismo que escribir EQ80 o equal 80. Lo mismo, si lo queremos hacer para el protocolo SSH o la web segura, miren que aquí da lo mismo decir www o decir 80. Si lo fuéramos a hacer para el protocolo, protocolo no, perdón, aunque sí son protocolos, pero para el puerto del DNS, podríamos utilizar domain o el número 53. Si lo que estuviéramos permitiendo fueran las consultas DNS, podríamos decir access list 100 permit DNS trabaja en UDP
Entonces, UDP, any, EQ 53 o EQ domain o domain. Para los protocolos que no tienen una palabra, pues lo hacemos simplemente asociada, lo hacemos simplemente con el número del puerto. Perdón cuando digo los protocolos, es los puertos que no tienen una palabra o un servicio asociado ya definido, lo hacemos con el número del puerto. Esto de que no tienen un nombre definido no hace referencia al servicio como tal, sino a que en el Cisco iOS no se ha implementado. Por ejemplo, aquí no se ha implementado la palabra SSH para el puerto 22, ni se ha implementado la palabra HTTPS para el puerto 443. Pero en el Cisco iOS, en la vida real, todo el mundo sabe que el servicio para el puerto 22 es SSH y para el puerto 443 es HTTPS. Entonces, pero igual lo podemos hacer con Access List 100 o el número que queramos mayor que 100. ¿Por qué mayor que 100? Porque son extendidas. Recuerden que las estándar van de la 1 a la 99. TCP de cualquier origen a cualquier destino, siempre que el puerto sea el 22. Y aquí estamos permitiendo con la lista de control de acceso 100 también cualquier paquete o segmento TCP desde cualquier origen a cualquier destino, siempre que el puerto sea igual al 443. Entonces, esto es una lista de control de acceso que tiene dos entradas. La misma lista de control de acceso 100. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos una topología y tenemos la LAN 192.168.10.0, 192.168.20.0 y 192.168.30.0. Y estamos haciendo una configuración en el router 1. Esta configuración va a permitir la navegación web y la navegación web segura. Entonces, hacia Internet. Entonces, miren cómo está el tema. Se lo vamos a permitir a la red 10. Como le vamos a permitir la navegación hacia Internet a esta red 10, tanto de HTTP como HTTPS o www y web segura, cualquiera de las dos cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una lista de control de acceso extendida. Como es una lista de control de acceso extendida, la vamos a colocar lo más cerca posible del origen. ¿Cuál es lo más cerca posible del origen? Pues la interfaz a donde está conectada la subred, la Gigabit Ethernet 000. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la lista de control de acceso, Access List 110, Permit, TCP, que es el protocolo de transporte que usa el web, la subred y la máscara wildcard de la subred, y le vamos a decir que a cualquier parte, es decir, este es el origen, la red 192.168.10.0, y el destino puede ser cualquier destino, siempre que el puerto sea igual al puerto www, que es lo mismo que decir puerto 80. Para permitir el HTTPS, vamos a hacer exactamente el mismo comando, la misma subred, cualquier red de destino, siempre que el puerto sea el 443, sea igual a 443. Asociamos eso a la interfaz ingresando a la interfaz y colocando el comando IP Access Group 110, que es el número de la lista, y decimos que es de entrada. Generalmente las listas de control de acceso extendidas van a ser de entrada. ¿Por qué? Porque pues como están más cerca del origen, lo mejor es evaluarlas en la entrada para que si el paquete hay que descartarlo, no haga el proceso de enrutamiento. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok. La opción established o establecida nos dice la documentación. TCP también puede realizar servicios básicos de firewall con estado usando la palabra clave established. La palabra clave permite que el tráfico interno salga de la red privada interna y permite que el tráfico de respuesta de regreso entre a la red privada interna, como se muestra en la figura. Aquí tenemos el tráfico de salida, es decir, las conexiones que se originen desde la red interna, que tenemos aquí, desde la red privada, podrán salir. Y las respuestas que vengan desde la red pública hacia la red privada, las respuestas podrán entrar. Pero las solicitudes, es decir, los intentos de conectarse desde afuera, es decir, desde la red pública hacia la red interna,
se van a negar. Eso hacen los firewall básicos. Nosotros podríamos establecer ese tipo de control a través de la palabra clave established para permitir respuestas. ¿Cómo? Colocando un access list, el número del access list, y vamos a decir que permitimos el protocolo TCP de cualquier origen que se dirija hacia nuestra red interna. Recuerden, origen cualquiera, que se dirija a nuestra red interna, pero lo vamos a permitir solo si está establecido. Este protocolo TCP debe aparecer para que este establish tenga efecto, porque el protocolo ICMP y el protocolo IP pues son protocolos sin conexión, nunca van a tener un establish, no tienen esto. Y el protocolo UDP, a pesar de ser protocolo de transporte, también es un protocolo sin conexión y no se va a poder validar un establish. Entonces, con esto estamos permitiendo las respuestas hacia nuestra red interna y lo agregamos a nuestra interfaz Gigabit Ethernet 00 y como out. Aquí miren que hay ¿cómo se llama? Una variante. Siempre decimos que las listas de control de acceso extendidas se colocan lo más cerca del origen. Aquí el origen sería Internet, ¿cierto? Pero como lo estamos haciendo desde afuera hacia adentro, hacia nuestra red interna, lo vamos a colocar lo más cerca posible del destino. Aunque hay forma de colocarlo aquí afuera también, pero digamos que el ejemplo viene así como lo tenemos ahí. ¿Listo? Una pregunta. ¿Cómo sabe el enrutador o cómo podemos determinar nosotros si analizamos un segmento que es una conexión ya establecida, es decir, que es una respuesta y que no es un intento de conexión nuevo? ¿Cómo lo podríamos determinar? ¿Ninguno se arriesga? ¿Cómo se inicia una sesión TCP? Con una SK era Por ahí va el tema. que enviaba una invitación y el otro le confirmaba la invitación y se establecía el canal. Y Exacto. Esa invitación es un flag o un bit de señalización que se llama como no, no recuerdo. el SYN, el bit de Ah, sí, sincronización. sí. SY. Si un segmento lleva el SYN activo o lleva el SYN ACK, bueno, si lleva el SYN activo es un intento de iniciar conexión. Si lleva el SYN ACK es una respuesta al inicio de conexión. Pero si un segmento no lleva ni el bit no lleva el bit de sincronización activo, quiere decir que pertenece a una conexión establecida, ¿vale? Entonces, con esto que vamos a permitir, cualquier segmento que venga desde cualquier parte hasta nuestra red interna que no tenga el bit de sincronización activo. ¿Listo? Es decir, que no sea un intento de nueva conexión. ¿Cómo se crean las ACL extendidas con nombre? Ya en lugar de decir access list y un número, lo que vamos a decir es IP access list. En lugar de estándar, como decíamos antes, vamos a escribir extended y el nombre de la lista de control de accesos. Por ejemplo, IP access list extended y no FTP access. Recuerden que aquí puede ir un estándar para que sea una lista de control de acceso estándar con nombre. Pero en este momento estamos creando una extendida y el nombre va a ser no FTP access. Es decir, vamos a bloquear los puertos
FTP y FTP data. ¿Cómo se haría esto? Bueno, no se colocó el nombre, no se colocó el ejemplo de eso precisamente. Sí, no se colocaron los DENI que hay que colocar. Ejemplo de ACLIP extendida con nombre. Entonces nos dice, las ACL extendidas se crean esencialmente de la misma forma que las ACL estándar con nombre. La topología de las figuras se utiliza para demostrar la configuración y aplicación de las ACL IPv4 extendidas con nombre en una interfaz. Surfing. Esto permitirá que el tráfico HTTP y HTTPS salga a Internet. Browsing. Esto solo permitirá devolver tráfico web a los hosts internos, mientras que todo el resto del tráfico que sale de la interfaz Gigabit Ethernet 001 está implícitamente negado. Entonces, surfing va a ser una lista de control de acceso y browsing va a ser otra lista de control de acceso. Ambas las vamos a tener aplicadas en la Gigabit Ethernet 00. ¿Cómo las creamos? Ah, bueno, nuestra red, ¿cuál es? Es la red 192.168.10.0. La red de destino para el browsing va a ser cualquiera en la internet. Y la red de origen para surfing va a ser, la red de destino va a ser cualquiera y la de origen va a ser nuestra 192.168.10.0. Y para browsing, es decir, la lista que viene de regreso, el origen va a ser cualquiera porque va a ser Internet y el destino va a ser nuestra 192.168.10.0. ¿Cómo se configuran aquí? IP Access List Extended Surfing. Nuestra lista que va a permitir, según el remark que le estamos colocando aquí, permite que el tráfico HTTP interno y el tráfico HTTPS. ¿Cómo lo hacemos? Permitimos para la subred 192.168.10.0 con su máscara Wildcard de 24 bits con destino a cualquier parte, siempre que el puerto sea igual al puerto 80. Y lo mismo hacemos siempre que el puerto sea igual al puerto 443. Esto nos va a permitir tráfico desde esta red hacia Internet en los puertos 80 y 443. Creamos otra lista de control de acceso, browsing. Esta lista dice que va a permitir únicamente el tráfico de retorno HTTP y HTTPS, es decir, la respuesta. ¿Cómo se crea? Con el permit, protocolo TCP, desde cualquier origen, con destino hasta nuestra red interna y que esté establecido, es decir, que no tenga un bit de sincronización activo en los flags. Luego, agregamos las dos listas a la Gigabit Ethernet 00, a esta interfaz. Agregamos las dos listas. La de surfing, que es la que permite la salida, la vamos a agregar, sí, que es la que permite la salida hacia Internet, la vamos a agregar IP Access Group Surfing como una lista de control de acceso de entrada. ¿De entrada dónde? De entrada a la interfaz. Es decir, se mira si cuando el segmento entra en la interfaz, se mira si va para el puerto 80 o el puerto 443. Si así es el caso, se deja entrar al router. Si no es el caso, aquí se muere la información en la lista de control de acceso. Y la otra se agrega como IP Access Group Browsing, el nombre de la lista, out. ¿Qué pasa? Se verifica aquí que, el segmento que viene para la red, que viene saliendo de la interfaz, sea de una conexión establecida. Si no es de una conexión establecida, aquí muere por la lista de control de acceso. Si es de una conexión establecida, se envía a la subred. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? No, señor. Ok, perfecto. Editar ACLs extendidas. Esto es tal cual como lo que vimos ayer para editar las otras listas de control de acceso. Es exactamente igual. Utilizamos un editor de textos. Podemos utilizar el numerito para negarlo o para agregar otra lista, etcétera, etcétera. Es exactamente igual a lo que vimos ayer.
Aquí tenemos otro ejemplo de listas con nombre. Nos dice permit ps1 y replay ps1. La lista permit ps1 dice que solo permitirá el acceso TCP de ps1 a Internet y denegará todos los demás hosts de la red. Y el replay, esto solo permitirá que el tráfico TCP devuelto, especificando a ps1, se deniegue implícitamente todo el resto del tráfico. Es decir, permites los paquetes que salen de ps1 y los paquetes que vienen como respuesta a ps1 y el resto del tráfico se niega. ¿Cómo se hace esto? Bueno, y nos dice que el tráfico que vamos a permitir es FTP, SSH, Telnet, DNS, HTTP y HTTPS. ¿Cómo lo hacemos? Pues colocamos en nuestro permit ps1, colocamos permit TCP host y la IP del host, colocamos la palabra host para no tener que colocar una wildcard de todo en 255 y decimos que el destino va a ser cualquier red y que el puerto debe ser igual al 20. Esto es FTP, FTP data, SSH, el 23 es el telnet, el 53 estamos permitiendo la consulta DNS en el puerto 53. Aquí pudimos haber escrito domain, aquí pudimos haber escrito FTP, FTP data, aquí pudimos haber escrito telnet, aquí pudimos haber escrito domain. ¿Y por qué permitimos este tanto en UDP como TCP? Porque esto es un protocolo que funciona esto es un servicio, el servicio de DNS, que puede funcionar de cualquiera de las dos formas, como TCP y como UDP. Entonces estamos permitiéndolo de las dos formas. Estamos permitiendo el puerto 80 para la navegación web y el puerto 4, y pudimos haber dicho aquí www, y el puerto 443. Y estamos denegando cualquier otro tráfico proveniente de la subred. Mire que estamos denegando todo lo que viene de la subred y estamos permitiendo únicamente lo que va del host. Entonces, denegamos cualquier cosa que venga de la subred 192.168.10.0 con destino a cualquier parte. Con eso ya tenemos esa lista hecha. Ahora, vamos a crear la otra lista para permitir las respuestas. Hacemos aquí un comentario para decir qué es lo que estamos haciendo y permitimos todo el tráfico del protocolo TCP que venga de cualquier origen y tenga como destino el host 192.168.10.10 y que sea una respuesta, es decir, que pertenezca a una conexión establecida. No hay que negar el resto del tráfico. De hecho, esta sobra. ¿Por qué sobra? Porque implícitamente en toda lista de control de accesos hay un DENI, ENI específico que deniega todo lo demás. O sea, todo lo que no está permitido al final está negado implícitamente. Pero aquí pues se quiso colocar una denegación explícita. A veces es bueno colocarla ¿para qué? Para recordar que está ahí. Aquí hay una denegación explícita, se está implícita, perdón. Todo lo que no vaya en TCP desde cualquier origen hasta este host y esté establecido se va a negar. ¿Cómo lo agregamos? Lo agregamos a la interfaz, la permit la colocamos como in y la de replay la colocamos como out. Y con eso hemos configurado nuestra lista de control de acceso extendida con los requerimientos que nos pidieron. ¿Dudas hasta ahí con este nuevo ejemplo? Sí, señor. Ok. Avancemos. Comprobación de listas de control de acceso extendidas. El Show IP Interface. El comando Show IP Interface se utiliza para verificar la ACL en la interfaz y la dirección que se aplicó como se muestra en la tabla. Un Show IP Interface con el nombre de la interfaz nos muestra las listas de control de acceso de salida y las listas de control de acceso
de entrada que tengamos aplicadas a la interfaz. Show Access List. El comando Show Access List se puede utilizar para confirmar que las ACL funcionan como se esperaba. El comando muestra contadores de estadísticas que aumentan cada vez que se hace coincidir con una ACE. Y recordemos que tenemos un Clear ACL Statistics para borrar las estadísticas. El Show Access List nos muestra las listas de control de acceso tal cual como las tenemos creadas. Y el Show Running Config, en el Show Running Config, cuando verificamos la configuración en ejecución, podemos encontrar los comandos que introducimos o que introdujimos para crear nuestras listas de control de acceso. Listo, bueno, aquí tenemos un par de packet tracers, pero no los vamos a hacer ahora. Y quiero que por favor hagan el packet tracer 551, pero no aquí en clase. Ese lo hacen por fuera de clase y me lo envían, ¿vale? Packet Tracer 551 del módulo de práctica. Se llama Desafío de Implementación de ACLs IPv4. No lo vamos a hacer en clase porque este Packet Tracer sí les va a tomar un poquito más de tiempo, porque son desafíos, tiene cositas que de pronto les va a tocar releer el material, mirar, analizar más que en los otros Packet Tracers. ¿Listo? Este me lo pueden enviar hasta el otro fin de semana. No este, sino incluso hasta el otro fin de semana, ¿vale? Para que lo hagan con calma. Vale. Recuerden los 551. NAT para IP versión 4, nuestro tema 6. NAT para IP versión 4. NAT significa Network Address Translation o traducción de direcciones de red. NAT para IP versión 4. ¿Por qué se crea NAT para IP versión o por qué se crea NAT? Recuerden que el espacio de direcciones de IPv4 es de aproximadamente como unos 4.2 billones de direcciones, algo así se pueden formar con los 32 bits de las direcciones. Pero ese espacio de direcciones tiene varios problemas. Uno, aunque parece un número muy grande, es limitado, o sea, se quedó pequeño para la cantidad de direcciones que usamos hoy en día. Y dos, al principio se asignó de mala manera y se produjo el desperdicio de muchas direcciones. Una manera de extenderlo fue crear espacios de direcciones privadas, como ya todos las conocemos. Las direcciones privadas que van en el rango 10 a 10, 255, 255, 255, es decir, todo lo que empieza por 10 es una dirección privada. 172.16 a 172.31, 255, 255, es decir, todo lo que empiece por 172, 16, 17, 18 y así hasta 31 es privado. Y 192, 168, 00 a 192, 168, 255, 255. Es decir, todo lo que empiece por 192, 168 va a ser privado. ¿Qué características tienen estas direcciones? No son enrutables en Internet. Entonces, ¿qué ocurre? Se pueden reutilizar. Cada quien en su red tendrá alguna dirección ubicada en este espacio de direcciones. Los más comunes son el 192, 168. Los siguientes más comunes son los 172, 16. Los siguientes son las direcciones 10 que generalmente se utilizan en enlaces entre routers y eso. Pero eso simplemente porque se ha hecho así, no porque sea un estándar que debe colocarse así ni nada de eso. Pero estas direcciones se repiten. Yo aquí en mi red interna tengo el bloque de direcciones 192.168.1 y de ahí en adelante. Muchos de ustedes, su proveedor de internet internamente, el router de su proveedor de internet, les asignará una dirección 192.168.0 o 192.168.1 o algo. Y a pesar de que todos estamos conectados a internet, no hay problema.
¿Por qué? Porque estas direcciones solamente son visibles al interior de nuestra red. No son visibles en Internet. Pero ¿qué pasa? Para conectarnos a Internet, nosotros necesitamos tener una dirección pública, una dirección que pueda ir a Internet y regresar de Internet nuestros paquetes. Para eso se diseñó NAT. ¿Qué es NAT? Bueno, NAT es básicamente una tecnología que permite que nuestros routers nos presten, por así decirlo, direcciones públicas que tienen asignadas para que nuestros paquetes con direcciones privadas puedan llegar al router, se traduzcan a una dirección pública y vayan a Internet. Cuando se recibe la respuesta, el router vuelve y traduce esa respuesta que viene con una dirección pública, la traduce a una dirección privada y nos las vuelve a ingresar a nuestra red. Vamos a leer lo que dice la documentación. ¿Qué es NAT? NAT tiene muchos usos, pero el principal es conservar las direcciones IPv4 públicas. Esto se logra al permitir que las redes utilicen direcciones IPv4 privadas internamente y al proporcionar la traducción a una dirección pública solo cuando sea necesario. NAT tiene el beneficio percibido de agregar un grado de privacidad y seguridad a una red, ya que oculta las direcciones IPv4 internas de las redes externas. Es decir, desde Internet no se puede ver qué dirección tiene usted, o no por lo menos por medios normales. No se puede ver qué dirección tiene usted eh, al interior de su red cuando navega. Los routers con NAT habilitadas se pueden configurar con una o más direcciones IPv4 públicas válidas. Estas direcciones públicas se conocen como conjunto de direcciones NAT o conjunto NAT o pool de NAT. Cuando un dispositivo interno envía tráfico fuera de la red, el router con NAT habilitada traduce la dirección IPv4 interna del dispositivo a una dirección pública del conjunto de direcciones NAT. Para los dispositivos externos, todo el tráfico entrante y saliente de la red parece tener una dirección IPv4 pública del conjunto de direcciones proporcionado. En general, los routers NAT funcionan en la frontera de una red de rutas internas. Una red de código auxiliar es una o más redes con una única conexión a su red vecina, una entrada y una salida. El ejemplo de la ilustración es R2, es un router de frontera visto desde el ISP, el IR2 forma una red de rutas internas. Entonces, generalmente el router que hará el NAT será el router de frontera, el router que está entre nuestra red y la red pública. No es necesario tener NAT entre redes privadas, pero solo NAT entre redes públicas. Entonces, el router que tenemos como frontera será el router que tenga el NAT y nuestras redes internas y nuestros routers internos no serán visibles desde Internet. ¿Cómo funciona NAT? Vamos a ver la animación. Esas animaciones son tan disidentes. Vamos a correrla de a poquitos. Como vemos aquí, el equipo 192.168.10.10 envía o va a enviar un mensaje hacia Internet. Ese mensaje sale con una dirección de origen, source address, 192.168.10.10, que es su dirección. Llega al router. Ese router R1 lo reenvía al siguiente salto con la misma dirección de origen, 192.168.10.10. Hemos llegado al router de frontera. ¿Cómo sé que es el router de frontera? Porque es el que ya nos conecta con Internet. Cuando llegamos al router de frontera, el router de frontera valida
que tiene una dirección local interna, que es la dirección de origen, una dirección global interna, que es la dirección eh, pública que tiene el router para prestarle o para traducir nuestra dirección local a una dirección pública. Entonces, esta dirección global es dirección pública que tiene disponible nuestro router 2. Una dirección local externa es la dirección de destino y una dirección global externa sigue siendo la dirección de destino. Estas dos direcciones generalmente coinciden, generalmente, salvo casos muy excepcionales que no entran en el alcance de este curso. Ahora, ¿qué hace el router? El router traduce la dirección. Ahora, cuando el router envía el paquete a Internet, miren que ya la dirección de origen no es nuestra dirección local interna, es decir, la del dispositivo, sino es nuestra global interna, la que le ha prestado el router. Es la que va como dirección de origen. Ese paquete llega al router de destino, el router de destino lo envía al host correspondiente y el host correspondiente responde. Ahora tenemos una destination address o una dirección de destino de la respuesta. ¿Cuál es el destino de esa respuesta? El destino de esa respuesta es nuestra dirección global interna. ¿Por qué? Porque desde la óptica del servidor remoto, ningún equipo con la IP 192.168.10.10 se ha comunicado con él. Con él se comunicó un equipo que tenía la dirección 209.165.202.26 y por eso a ese equipo le responde. Llegamos al primer router, llegamos a nuestro router de frontera y nuestro router de frontera sabe que esos paquetes que van destinados a esa dirección no en realidad van para esa dirección, sino para una dirección interna. ¿Qué hace? La traduce nuevamente. ¿A qué la traduce? A la dirección interna a la que le había prestado la dirección pública y lo reenvía hacia la red interna con la dirección de destino correcta y puede llegar al equipo que originalmente inició la transmisión. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Sí, señor. No. Ok, perfecto. Terminología de NAT. Bueno, en la terminología de NAT vamos a tener dirección local interna, local externa y global externa. En términos simples, las locales internas son las direcciones privadas de nuestra red. Las globales internas son las direcciones públicas que tiene nuestro router para traducir, es decir, para prestárselas a los equipos de nuestra red. La local externa es la dirección de destino, la dirección en la red pública, como la vemos nosotros al interior de nuestra red. Y la global externa es la dirección global, es cualquier dirección que aparece en la parte externa de la red. Y generalmente va a coincidir la local externa con la global externa, vienen siendo lo mismo. Y aquí tenemos un ejemplo de este tema. Cuando nuestro paquete va hacia Internet, cuando sale del equipo, tenemos que la dirección origen o la local interna es la de nuestro equipo, la del que inicia la comunicación. La local externa es la que nos presta el router como dirección pública. La global interna es la dirección de destino, es decir, la dirección fuera de nuestra red. Y la global externa es la dirección, perdón, aquí están cambiadas. Local interna, local externa, perdón. Cuando el paquete va, tenemos como origen nuestra local interna, como destino nuestra local externa, que es la dirección remota. Cuando cruzamos el router con NAT, el origen es nuestra global interna, ya no nuestra local interna, sino nuestra global interna, y el destino es nuestra global externa. Y si ven, nuestra local externa y global externa siempre coinciden. En la respuesta que tenemos antes de llegar al router de frontera tenemos como origen la que es global externa, como destino la que es global interna. Cuando llega al router, el router sabe que esta dirección se la prestó a alguien y hace la traducción. Y entonces, como origen, la local externa, es decir, el equipo que está respondiendo. Y como destino, la local interna, es decir, la de nuestro equipo al interior de nuestra red.
Y básicamente esto describe lo mismo acá. 615. Listo. Tipos de NAT. Hay diferentes tipos de NAT. El NAT estático. Básicamente, ¿en qué consiste el NAT estático? El NAT estático, en pocas palabras, consiste en que para cada, o mejor dicho, en que hay una asignación de dirección IP para cada equipo de dirección IP global, para cada equipo interno que necesite comunicación con la red pública. Pero vamos a leerlo como lo tenemos aquí. Ahora que ha aprendido acerca de NAT y cómo funciona este tema, discutirá las muchas versiones de NAT, en realidad no son tantas, que están disponibles para usted. La NAT estática consiste en una asignación uno a uno entre direcciones locales y globales, es decir, cada dirección local tendrá una dirección global asignada. Ahora, ¿qué desventaja tiene esto? Pues que esto no ayuda a conservar el espacio de direcciones públicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 equipos internos y necesito conectarlos todos a Internet, entonces necesitaré 100 direcciones IP públicas. Conclusión, no estoy ahorrando nada en el tema público y lo único que estoy ganando es la ocultación de mi dirección IP privada, pero nada más. Estas asignaciones son configuradas por el administrador de la red y se mantienen constantes. En la ilustración, el R2 se configuró con asignaciones estáticas para, para las direcciones locales internas de servidor 1, la PC2 y la PC3. Cuando estos dispositivos envían tráfico a Internet, sus direcciones locales internas se traducen a direcciones globales internas configuradas. Para redes externas, estos dispositivos parecen tener direcciones IPs públicas. Y entonces aquí tenemos que estos tres equipos con direccionamiento privado tienen asignadas tres direcciones públicas. ¿Listo? ¿Esto cuándo se usa? Realmente, ¿cuándo se usa este direccionamiento estático? Este direccionamiento estático, cuando yo tengo uno o más servidores al interior de mi red, quiero ocultar su verdadera IP y les pongo una dirección privada y asigno un NAT. De esa manera, cualquier equipo desde Internet podrá ingresar a mi servidor a través de la dirección pública que tiene asignada. Digamos, es el escenario en el que más se usa. De hecho, aquí dice, la NAT estática es particularmente útil para servidores web o dispositivos que deben tener una dirección coherente a la que se pueda acceder desde Internet, como el servidor web de una empresa. También es útil para dispositivos que deben ser accesibles por personal autorizado cuando se encuentra fuera de sitio, pero no por el público en general en Internet. Por ejemplo, un administrador de red de PC4 puede usar SSH para obtener acceso a la dirección global interna del servidor 1. R2 traduce esta dirección global interna en la dirección local interna 192.168.10.10 y conecta la sesión al servidor 1. NAT dinámica. La NAT dinámica es, ¿en qué difiere de la NAT estática? Que la NAT dinámica no necesito una dirección asignada constantemente para cada equipo, sino que ocurre, tengo un grupo de direcciones y todos los equipos que se vayan a comunicar a Internet, en el momento en que se van a comunicar, el router les asigna una de las direcciones públicas que tengan libres. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo tengo, como en este caso, 5 direcciones públicas, solamente 5 de mis equipos van a poder estar conectados a Internet o comunicarse con Internet al mismo tiempo. Si algún otro equipo necesita conectarse a Internet, tiene que esperar que alguna de estas asignaciones o alguna de estas direcciones se libere para poder tener acceso a Internet. Pero el proceso se hace dinámicamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si este servidor 1 va a tener conexión con Internet, se le asigna una dirección de estas y él sale a Internet. Pero yo no voy a poder desde Internet apuntar a ninguna de estas direcciones esperando que me responda el servidor 1. Eso no va a poder ser, ¿vale? Eso solo pasa con la estática. Ahora, ¿qué nos dice la documentación NAT dinámica?
La NAT dinámica utiliza un conjunto de direcciones públicas y las asigna según el orden de llegada. Es decir, el equipo que primero intenta navegar o primero intenta ir a Internet, ese es el que se le asigna la siguiente IP que esté libre. Cuando un dispositivo interno solicita acceso a una red externa, la NAT dinámica asigna una dirección IPv4 pública disponible del conjunto. Ese conjunto normalmente se llama pool de direcciones. En la figura PC3 ha accedido a Internet utilizando la primera dirección disponible en el grupo NAT dinámico. Las demás direcciones siguen disponibles para utilizarlas. Al igual que la NAT estática, la NAT dinámica requiere que haya suficientes direcciones públicas disponibles para satisfacer la cantidad total de sesiones a usuarios simultáneos. Sin embargo, esto me permite tener, no sé, 30 equipos y yo sé que no todos van a ir a Internet al mismo tiempo. Entonces, pues se pueden repartir las 5 direcciones según orden de llegada. Traducción de direcciones de puerto o PAT, Port Address Translation. La traducción de direcciones de puerto es la traducción de direcciones más utilizada, sobre todo en redes domésticas y bueno, no, en realidad es la más utilizada. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar una única dirección pública y compartirla entre muchos dispositivos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la diferencia es que si tenemos una dirección pública disponible y llega el equipo A, bueno, en este caso, por ejemplo, el PC1, intenta comunicarse con Internet. ¿Qué hace el router 1? Le presta la dirección pública, pero no solamente lleva el registro de que le prestó la dirección pública al PC1, sino que también lleva el registro de qué puerto origen y qué puerto destino tiene esa comunicación. Si el PC2 intenta ir a Internet, también le presta la misma dirección pública y lleva la dirección de puerto origen y puerto destino. Cuando las respuestas llegan, ¿qué ocurre en el router? El router mira, me está llegando una respuesta. ¿De qué puerto viene y a qué puerto va? Y con ese puerto origen y destino él puede saber a cuál de las dos direcciones internas tiene que enviársela. Si a la dirección 110 o a perdón, a la dirección 1010 o a la dirección 1011. Porque las diferencia por el puerto de origen y destino. Pero vamos a leerla como la documentación. A esto se le llama Port Address Translation o traducción de direcciones de puerto. La traducción de direcciones de puerto, PAT, también conocida como NAT con sobrecarga. ¿Sobrecarga por qué? Porque es la misma dirección prestada a muchos equipos. Asigna varias direcciones IPv4 privadas a una única dirección IPv4 pública o a algunas direcciones. Esto es lo que hacen la mayoría de enrutadores domésticos. El ISP asigna una dirección al enrutador, sin embargo, varios miembros del hogar pueden acceder simultáneamente a Internet. Esta es la forma más común de NAT, tanto para el hogar como para la empresa. Con PAT se pueden asignar varias direcciones a una o más direcciones, debido a que cada dirección privada también se rastrea con un número de puerto. Cuando un dispositivo inicia una sesión TCP/IP, genera un valor de puerto origen, TCP o UDP, o un ID de consulta especialmente asignado para ICMP. ¿Por qué en ICMP no usamos un número de puerto sino un ID de consulta? Porque ICMP es capa 3, no tiene un puerto, porque los puertos aparecen en la capa 4 o en la capa de transporte. Pero sí tienen un ID de consulta para saber qué consulta es la que está recibiendo la respuesta, para identificar de forma única la sesión, nos dice. Cuando el router NAT recibe un paquete del cliente, utiliza su número de puerto de origen para identificar de forma exclusiva la traducción NAT específica. PAT garantiza que los dispositivos usen un número de puerto TCP diferente para cada sesión con un servidor en Internet. Cuando llega una respuesta del servidor, el número de puerto de origen se convierte en el número de puerto de destino. En la devolución, determina qué dispositivo o a qué dispositivo el router debe enviar los paquetes. El proceso de PAT también valida los paquetes entrantes que han solicitado, lo que agrega un grado de seguridad de sesión. Es decir, esto también valida que los paquetes que vienen sean established, como lo que habíamos visto con las listas de control de acceso,
anteriormente. Vamos a reproducir la, la animación, pero la voy a reproducir aquí manualmente. Tenemos los dos equipos intentan comunicarse. Uno lleva como origen su dirección y puerto origen 1555. Recuerden que este puerto origen es un puerto dinámico, ¿no? Esto es un puerto que se crea aleatoriamente cuando se intenta acceder a la red del puerto de origen. Y el puerto de destino es el puerto 80. El puerto dinámico es en los clientes, ¿no? Los servidores tienen como puerto de origen de sus respuestas el puerto fijo, en el caso del web el puerto 80. Entonces este paquete tiene como origen la IP del equipo, puerto 1555, y como destino el servidor 209.165.201.1 con puerto 80 como destino, es decir, va para servidor 1. El otro tiene como origen su IP, como puerto, miren que ya el puerto es diferente, el 1331 es un puerto aleatorio, por eso generalmente será diferente, aunque puede coincidir. Puede que aleatoriamente así los generen de manera random, ambos generen el mismo puerto y hay un mecanismo para lidiar con eso que lo veremos más adelante. Y el destino es la IP del servidor 2 en el puerto 80 también. ¿Qué pasa cuando llegan al router de borde? Cuando llegan al router de borde, el router de borde hace la traducción de direcciones. Le cambia la IP y le pone su propia IP, la IP que tiene para prestarles o para hacer la traducción, la 209.165.202.26 y conserva el puerto. Puerto origen, IP de destino sigue siendo la misma, puerto de destino sigue siendo el mismo. Llegan y hace el registro del nado de la traducción que ha hecho. En ese registro asigna que al equipo 192.168.10.10 con puerto 1555 le prestó la dirección 209.165.226 con puerto 1555 y que esta es la IP de destino y el puerto de destino. Lo mismo registra para el otro paquete. Ahora, ¿qué ocurre? Los envía a sus destinos. Los destinos responderán. Cuando respondan, que no está aquí no está ahí, pero me imagino, bueno, aquí tampoco. Cuando los destinos respondan, ¿qué va a venir? Va a venir al router un paquete, sí, un paquete que tiene como dirección de origen la 209.165.201.80 y como dirección de destino la 209.165.202.26 con puerto 1555. Ese paquete, el router, va a saber que tiene que devolvérselo a este registro que tiene acá y lo va a enviar al equipo correcto en la red interna. Lo mismo cuando reciba la respuesta del otro equipo, del otro servidor, de servidor 2, él va a poder comparar los puertos de origen, que será el 80, y de destino, que será el 1331, y sabrá que tiene que redirigirlo al PC2 en la red interna. ¿Dudas hasta ahí? No, señor, profe. Ok, listo. Siguiente puerto disponible. En el ejemplo anterior, los números de puerto cliente 1331 y 1555 no se modificaron en el router con NAT habilitada. Esta no es una situación muy probable porque existe una gran probabilidad de que los números de puerto ya se hayan conectado a otras sesiones activas. PAT intenta conservar el puerto origen inicial. Sin embargo, si el puerto origen inicial ya está en uso, PAT asigna el primer número de puerto disponible a partir del comienzo de grupo de puertos apropiados. 0 a 511, 512.1, perdón, sí, 0 a 512, de 512 a 1023, de 1024 a 65.535, que es el número más alto que puede tener un puerto. Cuando no hay más puertos disponibles y hay más de una dirección externa en el conjunto de direcciones PAT, avanza a la siguiente dirección para intentar asignar el puerto origen inicial. Este proceso continúa hasta que no haya más puertos ni más direcciones IPv4 externas disponibles.
Sin embargo, es poco probable que no haya puertos disponibles porque tenemos un número de 65.535 puertos. Bueno, 65.535 menos los primeros 1.024 que no se pueden usar. Pero igual, tenemos 64.000 puertos disponibles y difícilmente en nuestro segmento de red vamos a tener 65.000 conexiones activas. Entonces, generalmente sí vamos a poder trabajar con NAT sin ningún problema o con PAT sin ningún problema. Y aquí nos ilustran este caso. Viene la dirección source address que va para internet, no importa para dónde, y el puerto que tiene es el 1444 y se registra que se le prestó la dirección 209.165.200.226, puerto 1444, al 192.168.10.11 con el puerto 1444. ¿Qué ocurre si otro equipo envía una petición también con ese puerto 1444? El router no tiene más direcciones que prestar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que va a decir, oiga, yo le presté la dirección 209.165.200.226, puerto 1445, al equipo interno 192.168.10.12 que inicialmente me pidió fue el puerto 1444. Y con eso va a llevar el registro de ese proceso. Así funciona el siguiente puerto disponible. Comparación entre el NAT y el PAT. El NAT, mapeo uno a uno entre las direcciones inside local e inside global, tanto en el estático como en el dinámico. Lo que pasa es que en el dinámico no son fijos los mapeos y en el estático sí, pero igual se mapean. En PAT, una dirección global interna se puede asignar a muchas direcciones locales internas. En el NAT utiliza solo direcciones IPv4 en el proceso de la traducción, es decir, en NAT tanto estático como dinámico se registra únicamente que se le prestó a una dirección local interna una dirección global interna. Pare de contar. En el PAT se hace el registro o el router lleva el control de que prestó las direcciones locales internas, las direcciones globales internas a una dirección local interna y el puerto TCP o UDP de origen y destino de ese préstamo. En el PAT se requiere una dirección única de Inside Global para cada host interno accediendo a la red externa. Sí, eso es casi que lo mismo que arriba. Cada host que esté accediendo a la red externa o a Internet necesita tener una dirección global única para él en el momento en que se está comunicando. Y en el PAT, una única dirección Inside Global, o es decir, una dirección pública, se puede compartir entre muchos dispositivos. Listo. Paquetes sin segmento de capa 4, es decir, los paquetes de ICMP, por ejemplo. En los paquetes de ICMP que no tienen puerto, porque son paquetes capa 3, por llamarlo de alguna manera, no se utiliza el número de puerto, sino el ID de consulta. Eso ya lo habíamos visto. Packet Tracer, investigar NAT. Hagamos, por favor, este Packet Tracer 627 de investigar NAT. A ver, regálenme un segundo. Vamos a ver si tenemos otro. No, no hagamos el Packet Tracer. Les recomiendo hacerlo, pero no me lo envíen, el de investigación de NAT. Ventajas y desventajas de NAT. NAT resuelve nuestro problema de no tener suficientes direcciones IPv4, pero también puede crear otros problemas. Este tema aborda las ventajas y desventajas de NAT. NAT conserva el esquema de direccionamiento legalmente registrado al permitir la privatización de las intranets. Bueno, NAT nos permite conservar el espacio de direcciones público, sobre todo con el NAT dinámico y con el PAT. Eso es una ventaja. ¿Aumenta la flexibilidad de las conexiones a la red pública? Sí, la aumenta. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo cambie de proveedor y mi proveedor me asigne otra dirección pública, no significa que yo tengo que cambiar todo mi direccionamiento interno. En cambio, si mi direccionamiento interno, o sea, si no existiera el NAT y no existieran las redes privadas,
¿Qué pasaría? Que si yo cambio el proveedor, mi proveedor me va a asignar otro segmento de direcciones públicas, me toca hacer redireccionamiento en toda mi red. Entonces, eso pues es un complique. NAT proporciona coherencia en los esquemas de direccionamiento de red interna por la misma causa que acabamos de hablar. Y NAT oculta las direcciones IPv4. Eso es cierto. Desde Internet no se ven nuestras direcciones. Ahora, ¿qué desventajas tiene NAT? Vamos a ver. Bueno, no está en una lista. Sin embargo, desventajas de NAT para no leer toda la documentación. Una desventaja del NAT es que dificulta la comunicación extremo a extremo. Es bueno que mis direcciones internas estén ocultas, pero imaginémonos el caso en el que yo estoy dentro de una red interna, por ejemplo un Wi-Fi, y tengo un teléfono IP que lo tengo conectado a una central telefónica que está en otro sitio. Mi teléfono encontrará la central telefónica en otro sitio de manera fácil porque tiene, ¿cómo se llama? Mi central telefónica tendrá una dirección IP pública. Pero a la hora que la central telefónica intente enviar una llamada a mi teléfono, tendrá que resolver el problema de determinar cómo llegar hasta mi teléfono que está conectado con una dirección IP pública. ¿Por qué? Perdón, privada. ¿Por qué? Porque mi teléfono saldrá al router de frontera, el router de frontera le prestará una dirección pública y con esa dirección pública se registrará en la central IP. Pero si yo no tengo configurado ese router público, ese router, perdón, de frontera, para que los paquetes de una llamada telefónica que vengan hasta su IP se redirijan a mi teléfono, no voy a poder tener una buena conexión. Y eso lleva al invento de otras cosas, como los servidores stand, como los gateway por software, como bueno, otra cantidad de cosas que son complejas. Ahora, el rendimiento de la red. El rendimiento de la red también se ve afectado. ¿Por qué? Porque el router ahora tiene que no solamente hacer el proceso de enrutar el paquete, sino que tiene que hacer el proceso de coger, llevar el registro de las direcciones NAT, llevar el control de que si le prestó a qué dirección interna con cuál puerto, cuando llega una respuesta, verificar el puerto origen y el puerto destino para determinar a quién se lo tiene que derivar en la red interna. O sea, tiene que hacer una cantidad de proceso adicional. Eso es una desventaja que tiene. Listo. NAT estático. Bueno, aquí vamos a ver la configuración del NAT estático y tenemos una topología de prueba. Como les dije, el NAT estático generalmente se utiliza para asignarle a un servidor una dirección privada y hacer el match con una dirección pública que el router le va a dar y poder acceder a ese servidor desde la red externa. Entonces, este cliente se va a poder conectar con la dirección 209.165.215, que va a ser la dirección NAT que le ha prestado el router a nuestro servidor de la empresa. Cuando este mensaje llegue aquí, el router va a verificar esta dirección y lo va a redirigir hasta la IP interna real de nuestro servidor. ¿Cómo se configura el NAT estático? El primer paso para configurarlo consiste en crear la asignación o el emparejamiento o el mapeo entre la dirección interna y la dirección externa. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos en el modo de configuración global con el comando ipnat inside source static. Esto es una receta, siempre se escribe lo mismo, o sea, ese es el comando, ipnat inside source static, y la dirección interna, que es la dirección del servidor al que le queremos asignar esa IP, y la IP externa o la IP local interna, para llamarla tal cual como se llama en la terminología de NAT, y la IP global interna. Luego hay que configurar las interfaces del router. Vamos a configurar la interfaz. Bueno, aquí se le está colocando dirección IP, pero se supone que la interfaz tenía dirección IP. Entonces, el comando que realmente es de NAT es este que dice ipnat inside en la interfaz serial 010. ipnat inside. ¿Qué le estamos diciendo a la serial 10? Oiga, usted es mi red interna. ¿Cómo se lo decimos? Con ipnat inside.
Y en la interfaz que me conecta con la red externa, le vamos a colocar IPNAT outside, outside. Aquí con ese IPNAT outside le estamos diciendo a la serial 11 que es la interfaz que está en la red externa. Con eso, el router sabe cómo hacer el NAT. Si asigna al paquete como origen la 209, 165, 201.5 porque el paquete va hacia el interior, o si cuando recibe un paquete 200, con destino 209, 165, 201.5, lo tiene que traducir a esto. Pero eso lo hace dependiendo la interfaz por donde lo reciba. Por eso hay que decirle cuál es la interfaz interna y cuál es la interfaz externa. Lo otro que se está haciendo aquí es colocándole una dirección IP, pero pues todos sabemos que la interfaz del router sin dirección IP no funciona. De hecho, esto sería el equivalente a que tendríamos que colocar aquí el notcher down. Ninguna de las dos cosas son parte de la configuración del NAT como tal, solo esto. IP NAT inside, IP NAT outside. ¿Listo? Analizar el NAT estático. Con la configuración anterior en la ilustración se muestra el proceso de traducción de direcciones NAT estática. Bueno, aquí tenemos la NAT estática. Lo primero que ocurre es que se envía desde el cliente un mensaje con la dirección de destino 209.165.201.5. A ver, 1. Bueno, ahí nos está escribiendo el ingeniero Guillermo, pero vamos a silenciarlo. Nos dice, con la configuración anterior en la ilustración se muestra el proceso de traducción de NAT estática entre el cliente y el servidor web. Por lo general, las traducciones estáticas se usan cuando los clientes de la red externa a Internet necesitan comunicarse con los servidores de la red interna. 1. El cliente desea establecer una conexión con el servidor web. El cliente envía un paquete al servidor web con la dirección IPv4 pública 209.165.201.5. Esta es la dirección global interna interna del servidor. ¿Qué ocurre aquí? Aquí el router analiza ese paquete y lo traduce con la dirección de destino 192.168.10.254, que es la dirección externa del servidor. Cuando el servidor responde, él responde con su IP de origen. Su IP de origen es 192.168.10.254. Cuando atraviesa el router cambia esa IP de origen a la 209.165.201.5, que es la dirección con la que está haciendo la traducción de direcciones NAT. Eso resume todo esto que tenemos aquí. Verificar NAT estático. Regálenme un segundo. Bueno, continuamos. Entonces, verificar NAT estático. Para verificar el funcionamiento de NAT, ejecuta el comando show ipNAT translation. Este comando muestra las traducciones NAT activas. Debido a que el ejemplo es una configuración NAT estática, siempre figurará una traducción en la tabla NAT independientemente de que haya traducciones activas o no. Entonces, como tenemos un NAT estático, cuando especificamos show ipNAT translation, siempre nos va a aparecer que tenemos una traducción de la dirección global interna 209.165.201.5 a la dirección local interna 192.168.10.5, pero miren que no nos aparece ni el protocolo ni la dirección externa. Sin embargo, cuando tenemos activa nuestra tráfico que coincide con nuestra NAT, vamos a ver el protocolo TCP, vamos a ver la IP global, la IP local y vamos a ver con quién está conectado. En este caso está conectado con el equipo 209.165.200.254. Y que como les digo, esta dirección local externa y global externas generalmente coinciden. Ahora, ojo que esta dirección es la dirección que nosotros podemos ver de este equipo. Pero muy seguramente este equipo no tiene esa dirección. Muy seguramente este equipo, esta dirección también se la prestó un router que también le está haciendo NAT. Entonces nosotros, esa es la dirección que podemos ver.
Show IP NAT Statistics. Este comando muestra información sobre el número total de traducciones activas, los parámetros configurados de NAT y el número de direcciones en el grupo y el número de direcciones que se han asignado. Para verificar la traducción NAT está funcionando, es mejor borrar las estadísticas de cualquier traducción anterior utilizando el comando clear ipNAT statistics. Este comando este comando lo utilizamos desde el modo de configuración, desde el modo privilegiado, perdón. Aquí, Show ipNAT Statistics nos dice total de traducciones activas, una, y es de tipo estático. Dinámicas no hay ninguna y extendidas no viene en este curso. Hits, 0. Misses, 0. ¿Cuántos paquetes han hecho hit? Es decir, cuántos paquetes han coincidido con la traducción de NAT y cuántos paquetes no han coincidido con la traducción de NAT. Y ahora sí tenemos un packet tracer que es el 645. Por favor, hagamos este packet tracer. Este sí para entrega en clase. 645, por favor. ¿Tienen dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Ninguna? Todo bien, profe. Vale, listo. Entonces hagamos este laboratorio, por favor. El 645. Cindy y Alejandro, ¿cómo van con el laboratorio? ¿Tienen alguna duda? No, profe, ya es que se me había bloqueado el equipo, pero ya lo voy a enviar. Vale, listo. Y Alejandro, ¿cómo vas? Inge, pues la verdad ahorita en el momento no le alcanza a terminar, pero mañana lo envío. Vale, listo. Bueno, chicos, entonces les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos nuevamente el lunes, ¿vale? Vale, Inge, muchas gracias. Buenas noches. Ok, bueno, Buenas feliz noches, noche. descansen.